aleluya, aleluya, gloria, gloria, alabado sea el Señor. Son las 7 de la noche, lunes 7 de la noche, y aquí estamos una vez más. Es hora de la mesa redonda y me siento muy agradecido y contento. En esta noche me acompaña mi compañera Rodi López Vázquez, y estamos en esta noche pues estaremos cerrando el tema que comenzáramos a mitad de mes pasado, ¿verdad? Estábamos estudiando y dando la enseñanza sobre la necesidad de escuchar la palabra de Dios y el prestar atención al llamado que Dios nos hace a través de ella, a crecer en su palabra, a madurar en su palabra y también a recibir ese mensaje del llamado a la salvación que estaremos tocando esta noche. Así que es un tema muy bonito. Estaremos cerrando esa serie de mensajes en esta noche. Y pues antes de comenzar el tema, quiero agradecer rápidamente a mis pastores en Puerto Rico, el Ministerio La Pesca Milagrosa, Pastor Juan Ernesto Ramos, presidente del concilio, y su compañera María de Lourdes Soler. Dios los bendiga, pastores, y a toda la congregación allá en Puerto Rico. Aquí en Tampa, mi hermano y amigo también, Freddy Molina, pastor de la congregación Un Nuevo Pacto. Amén. Aquí en la ciudad de Tampa, en el 1202 de la Skipper Road. Ayer nos gozamos en el mensaje que predicara el hermano de Freddy, Carlitos Molina, amén, basado al Salmo 119, versos del 13 al 16, y nos gozamos de una manera preciosa en el día de ayer. Y nuestros hermanos como Luis Pavón y su compañera Mili Santiago, el Ministerio Manahaín, el Ministerio Puerta del Cielo en Cerner, Pastor Daniel Lugos, amén, el evangelista Eduardo Vélez, Dios te bendiga, el Gardo, para adelante y para el cielo, y a todos nuestros hermanos que no podemos mencionarlos todos porque no tenemos el tiempo. Pero también en el día de hoy quiero saludar especialmente a mi hermana Loli Vázquez y a su hija que conocimos por primera vez en el día de hoy. Saludos, Dios les bendiga, para adelante y para el cielo. Entonces, en el día de hoy, el tema, los versos que vamos a usar clave se encuentran en el Evangelio de Juan. Y voy a leer unos versos del capítulo 1, amén, ya que en esta noche vamos a hablar del llamado universal para el mundo que Dios hace a través de su unigénito Hijo Jesucristo, para que vengan al arrepentimiento y sean salvos de la ira en que vendrán. Amén. Y dice la palabra de Dios de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces en el verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, mire qué lindo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Hasta ahí voy a dejar esa porción bíblica. Amén. Yo entraré al tema y luego mi compañera seguirá pues desarrollándolo. Amén. Y doy gracias a Dios por este privilegio, porque en nuestros días es una necesidad esencial, primordial, que necesitamos de mantener en nuestro corazón, de predicar la palabra de Dios, el mensaje, dar el mensaje de salvación todos los días a una vida que lo necesita. El tiempo se está acabando. La venida del Señor está a las puertas. Lo que llamamos el levantamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, está a las puertas. Vemos cómo se encuentra el mundo.
cómo se encuentra la violencia, los gobiernos, la política, ¿verdad? Y vemos como la violencia, el odio, el rencor y otros aspectos de lo que es el deseo del hombre y en su carne se ha convertido en un instrumento de maldad. Hablamos de una manera incorrecta, usamos nuestra lengua para maldecir de una manera continua todo el tiempo, ¿verdad? Todo es como que todo lo que tenemos a nuestro acceso, si no tenemos el temor de Dios, lo usamos para hacer el mal o para establecer nuestros ideales o establecer lo que a nosotros nos gusta, nuestros deseos. Y aquellos que no estén a favor de nosotros o a favor de esa persona, ¿verdad? Pues como que tratamos de alguna manera echarla al lado, deshacernos de ella o censurarle. Pero estamos en tiempos muy peligrosos, los que yo recuerdo en mis 65 años de edad, que no había visto antes en mi vida. Así que es necesario, importante, y doy gracias a Dios por todos los ministerios que diariamente están con esa labor, ese amor de Dios en el corazón, llevando el evangelio a aquellos que la necesiten. No callemos, no podemos callar el evangelio. Así que leyendo estos versos, me trae a la memoria también en el mismo libro de Juan, que se acercó en el capítulo 3 de este evangelio a Jesús, un hombre llamado Nicodemo. Y ese hombre se le acercó a Jesús de noche. Cualquiera que haya sido la razón por la que él lo hizo a esa hora, pues el Señor lo sabe. Yo no voy a especular si es porque tenía temor o no quería que lo vieran, o si era que estaba ocupado todo el tiempo durante el día y ese era el único espacio que tenía o horario para poder tener la conversación con Jesús. Pero la palabra dice que llegó a él con una pregunta, tenía preguntas. Él sabía que el Señor y aquellos que conocían a Nicodemo también, porque se lo expresó a Cristo, sabemos que viene de Dios, porque las cosas que hace nadie las puede hacer si no viene de Dios, si no es enviado de Dios. Tenía un buen sentir. Pero Jesucristo, que conoce el corazón de los hombres y puede ver los pensamientos de ellos, sus intenciones más profundas, le respondió rápidamente de esta manera: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Y ese mensaje de Jesucristo rápidamente lo puso a pensar y le responde a Jesús y le dice: pero ¿de qué forma? ¿Cómo yo puedo a mi edad avanzada poder entrar nuevamente al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y fíjense qué lindo que el Señor, en su amor, en su forma de introducir la salvación en él, le dice de esta manera a respuesta de Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora es un mensaje más específico por la necesidad. ¿Por qué la necesidad? Con el propósito de poder entrar al reino de Dios. Vamos a entrar también en la conversación en cómo logramos esto. Él le dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Y cuando hablamos de ese nacimiento de nuevo, el nacer de nuevo, nosotros los mensajeros de la palabra usamos un término el cual llamamos el arrepentimiento. Llamamos al arrepentimiento. Predicamos la palabra de Dios con el propósito de que el corazón, el alma de cada oyente sea compungido, sea despertado, sea llevado en su conciencia la condición en que se encuentra, tan necesitado de Dios, porque su caminar, todo lo que ha hecho, todo lo que ha vivido, ha sido siempre en contra de la ley de Dios. Y como no tienen ese conocimiento, si no se les predican, pues su fin es muerte. Estarán condenados al final de sus días
¿verdad? Luego de su muerte, a una vida eterna en el infierno. ¿Y por qué yo puedo decir eso? Porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Hablando y comenzando de lo que es el pecado, cómo se originó. En Génesis capítulo 2, vemos en el verso 4 o 7 en adelante que Dios creó al hombre. Y había creado el mundo, había creado toda la naturaleza y estableció al hombre en un huerto llamado el Jardín del Edén. Y le dio una palabra, que fueran obedientes, que vivieran para él, se multiplicaran, ¿verdad?, en la tierra, pero que fueran fieles a su palabra, a su mandato. Pero en el capítulo 3 vemos ahora que todo ha cambiado. En el capítulo 3 del mismo libro de Génesis, del verso 22 en adelante, ahora vemos a Dios llevando juicio contra ese mismo hombre que él creó y su pareja, que el fin de ellos los destituyó, los echó fuera de ese huerto por su pecado, por su desobediencia, perdón. Pero Dios, en el amor y en la bondad, quiero que veas esto, Dios no les quitó la vida. Dios no los destruyó. Dios les privó la vida. Solo les dio ahora una palabra que ellos tenían que recibir, aunque doliera en el corazón de ellos. Tendrían que trabajar con el sudor de su frente, obtener el pan. La mujer daría a luz con dolores, ¿verdad? Y otras consecuencias por causa del pecado, ¿verdad? Y vemos ahora en nuestra sociedad, luego de ese principio y origen del pecado, cómo está el pecado alrededor del mundo. Vemos que Dios, por ese pecado, más adelante en el capítulo 7 del mismo libro de Génesis, trajo a la tierra un diluvio universal, y pues la humanidad, el ser humano, pereció a través de ese diluvio, causa de ese diluvio. Y lo único que sobrevivió de los seres humanos fue una familia que Dios escogió para que construyeran el arca, la familia Noé y su familia, y conocemos muy bien la historia. Más adelante también vemos cómo Dios, por el pecado y la desobediencia del hombre, destruyó a unas ciudades llamadas Sodoma y Gomorra por causa del pecado y de su maldad, ¿verdad? Sabemos que Abraham, hombre de Dios, intercedió para que no se llevara a cabo, ¿verdad?, la destrucción de estas ciudades, pero solamente había una persona que Dios consideró justa, que fue al hijo de Abraham y su familia. Y esos fueron los únicos sobrevivientes de la destrucción que hubo en Sodoma y Gomorra. Traigo estos versos y estas historias en este tema porque vemos que a pesar del pecado, Dios siempre mantuvo la vida del ser humano para reconstruir la relación entre él y el hombre, para que el hombre comenzara de nuevo una nueva relación con Dios. Pero vemos que al final siempre el pecado que heredó el hombre, esa carnalidad, ese pecado dentro de él mismo, siempre lo llevaba al pecado, no permanecía fiel a Dios. Y traigo estos ejemplos porque aún así Dios privó la vida del ser humano, siempre mantuvo un remanente para construir, para dar vida nuevamente. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y en esta noche yo te traigo estos versos porque te queremos dar una palabra que tú puedas compartir a aquellos que a través de los años se han negado a aceptar a Cristo como Salvador, se han negado a apartarse del pecado que los tiene condenados. Ellos probablemente, muchos dirán, bueno, yo tengo mi ideología, yo tengo mis ideas, yo tengo mi esperanza, yo no hago mal a nadie, yo no soy un vicioso. No importa cuál sea la condición, te vamos a dar unos versos a través de este estudio, de este mensaje en esta noche, por el cual te vamos a aclarar por qué necesitas recibir a Cristo como Salvador, por qué necesitas ser lavado en su sangre, por qué necesitas reconocer que tu condición pecaminosa te tiene destruido, de que todo lo que has llevado en tu vida a cabo sin Cristo es todo lo que es
tu deseo, tu placer, el querer vivir para ti. Sí, Dios nos ha dado esa libertad, pero un día tendremos que dar cuenta a Dios delante de Él por qué decidimos vivir sin fe, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Así que yo paso la parte a mi compañera para que ella continúe también desarrollando este tema. Amén, aleluya. Pues como hemos venido hablando, ¿verdad? El pecado en el hombre, lo que nos separa de Dios. Vemos que estamos viviendo en un mundo, no solamente, fíjese, donde la palabra dice que la maldad y el pecado se han multiplicado, o el pecado, dice, se comete cada día con más avidez, dice la Biblia. Pero también estamos viviendo en un mundo donde la relación entre humanos cada vez se vuelve más insensible, incomprensible, ¿verdad? Donde se acaba la misericordia entre humanos. Vemos que por situaciones tan pequeñísimas pierden la vida gente. Mucha gente ha perdido la vida por una simple discusión, por algo que si lo analizamos, si lo razonáramos, pudiéramos llegar, ¿verdad? O a algún diálogo, o a lo mejor a poder reparar el daño que hicimos o la ofensa que hicimos. Pero vemos que no, o sea, estamos viviendo un mundo en el que sabemos que salimos de casa, ¿sabe? Pero no sabemos si regresamos, porque todos los días, sea por causas naturales, sea por circunstancias trágicas, sea por cosas tan repentinas, pero todos los días se nos va gente de este mundo. Pero lo más triste de eso, ¿sabe qué es? No es las circunstancias como muera alguien. A veces creemos, ¿verdad? Humanamente tenemos conceptos erróneos que creemos que si una persona murió en casita o ya no se levantó de la cama, nosotros decimos, ay, tuvo que haber sido muy bueno en vida, que por eso no tuvo una muerte trágica. Y creemos que si murió de una manera trágica, entonces creemos que a lo mejor fue una persona muy mala y que por eso falleció de esa manera. La realidad es que no. La realidad es que no, porque nosotros a través de la historia bíblica vemos, ¿verdad?, cómo grandes hombres de Dios tuvieron muertes trágicas, como hombres que vivieron para Dios, entregaron su vida para Dios, tuvieron muertes trágicas. Y entonces vemos que la manera en cómo salgamos de este mundo no lo sabemos, pero tampoco, fíjese, tampoco es relevante que digamos, pero sí muy importante que va a ser de nosotros más allá, ¿verdad? Y de acuerdo a la palabra de Dios, fíjese, en esa porción bíblica que leía mi esposo en San Juan 1:12 dice la palabra, mas a todos los que les recibieron, los que creyeron en su nombre, dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ciertamente como humanidad todos somos creación de Dios, ¿verdad? Porque Él nos formó, pero no todos somos hijos de Dios. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre ser hijo y ser creación de Dios. La realidad es que no todos vamos a resucitar para estar en la presencia de Dios. De acuerdo a la palabra del Señor, dice que hay una decisión que tenemos que hacer en vida. Hay algo que nos separa de esa relación con Dios, de poder disfrutar una eternidad en la presencia de Dios, y eso se llama pecado, ¿verdad? Y para que nosotros podamos pasar una vida eterna con Cristo, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que hay ciertos pasos que nosotros tenemos que llevar a cabo. Y uno de ellos es reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos a Jesús como Salvador, que Él es el único, dice la palabra, el único intercesor que nosotros tenemos ante el Padre, a Jesucristo, ¿verdad? Solamente Él, dice la Biblia, que Él es el único que intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue el único que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Porque solamente Él tuvo, ¿verdad?,
solamente Él nos pudo dar ese beneficio, el morir su vida, su sangre, para perdonar nuestros pecados. Y le decía yo que había algo, ¿verdad?, que nos separa de Dios, y es el pecado en el hombre. Y esto tampoco es nuevo, ¿verdad? No es que estas últimas generaciones estén experimentando el pecado. No, eso fue desde el principio de la humanidad. Y sabemos que hay una historia tan conocida y tan dicha, ¿verdad?, lo que es Adán y Eva. Y creo que muchos, ¿verdad?, hasta secularmente se conocen la historia, dice que se comió la manzana. En realidad, la Biblia pues no menciona ni qué fruta era ni nada, simplemente dice un fruto prohibido, ¿verdad? Pero vemos que el pecado entra en el hombre. El primer pecado es la desobediencia, porque Dios ya les había dicho, ¿verdad?, que no deberían, pero hicieron. Pero fíjese que más allá de la historia hay algo que en la vida del ser humano, cuando estamos en esa condición, en pecado, hay ciertas acciones en nosotros, los seres humanos, en que nos negamos, ¿verdad? O que se evidencia que nuestra vida está en pecado y que necesitamos reconocer a Jesús como Salvador. Y vemos en esta historia, ¿verdad?, en el huerto del Edén, de Adán y Eva, que el hombre, si algo tiene, es que no le gusta reconocer sus faltas, ¿sabe? Vemos esta historia tan curiosa que Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, y la serpiente pues no tuvo a quien culpar, porque si hubiese tenido a quien culpar, también ella culpa a alguien. Pero vemos que la Biblia, ¿verdad?, nos narra cómo cada quien fue queriendo evadir, ¿sabe? Evadir su responsabilidad, evadir sus consecuencias, evadir sus faltas. Y eso es algo muy común en la vida del ser humano, que nosotros, ¿verdad?, siempre tratamos de justificar nuestros hechos, nuestras acciones, tratamos de justificarlos. A veces, ¿verdad?, decimos, no, yo no me convierto al evangelio porque mi papá, porque mi mamá, porque un amigo, porque una amiga, porque mi esposo, porque mi hijo, son o se dicen, pero no han cambiado nada. Pero sabe que es una manera simplemente de querer justificarnos. Lo vemos en esta porción bíblica, que el hombre trató, ¿verdad?, de evadir su responsabilidad, justificarse por qué lo hizo, ¿verdad? No admitió que había fallado. Y es muy importante este primer paso, reconocer, ¿verdad? Reconocer que somos pecadores, reconocer que le hemos fallado a Dios, que hemos cometido faltas. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice en Ezequiel 18:20, que dice que ni el Padre va a pagar, dice, por los pecados del Hijo, ni el Hijo por el Padre. Por lo tanto, ¿verdad?, quiere decir que cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. No va a valer eso que yo le diga al Señor un día, ¿verdad? No, mira, Señor, yo nunca acepté tu evangelio, yo nunca acepté la salvación, yo nunca acepté que tú creías, yo nunca acepté nada de eso, porque es que mi familia no era un buen ejemplo, o porque mi vecino no era un buen ejemplo, o porque X conocido se decía cristiano y no vivía lo que predicaba. Pero eso no va a valer, ¿verdad? La palabra del Señor dice que cada uno de nosotros vamos un día a comparecer, dice, delante de Dios, y cada uno de nosotros le vamos a entregar cuentas a Dios, porque la decisión de querer aceptar a Jesús como Salvador es individual, ¿verdad? Es una relación individual que debemos de tener los seres humanos, y que no va a valer, ¿verdad?, el hecho de que yo quiera justificarme por los hechos de otro. Desde luego que no. Vemos también, ¿verdad?, como a veces también la culpa nos hace separarnos de Dios. Vemos también este comportamiento en esta pareja, ¿verdad?, que cuando ya se vieron en pecado, dice la palabra, cuando ya cometieron el pecado, fueron abiertos sus ojos, dice, ¿verdad? No es que fueran ciegos, porque en realidad no es que fueran ciegos, ellos siempre vieron, pero la palabra, cuando usa esa expresión de fueron abiertos sus ojos,
es que pasaron a un estado de conciencia. Y es lo que pasa también en la vida del ser humano, ¿verdad? Cuando somos niños muy pequeñitos, hacemos ciertas cosas, pero no estamos del todo conscientes de lo que hacemos. A diferencia de cuando ya vamos creciendo, ¿verdad? El ser humano va madurando y va también adquiriendo esa parte de conciencia en su vida. Y entonces empieza a recapacitar sus acciones, ¿verdad? Sus consecuencias. Y a esto es lo que la Biblia se refiere, no es que vivieran ciegos. Pero vemos cómo esta pareja, ¿verdad? También dice la palabra que cuando se vieron ya desnudos, dice, cuando entraron a esa parte, ¿verdad? De estar conscientes que le habían fallado a Dios. También dice que al oír la voz de Dios, tuvieron miedo y se escondieron. Y muchas veces así nos pasa, ¿verdad? De que rechazamos. El ser humano rechaza mucho el evangelio, porque a veces lo ven como una filosofía más, lo ven como un libro más, como una ideología más, pero sabemos que no es así, ¿verdad? Porque cuando nosotros venimos, al conocimiento del evangelio, todo nuestro ser es sensibilizado, es vuelto a vida, ¿verdad? Somos conscientes, nos empezamos a dar cuenta de nuestro mal proceder, nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad? De que en verdad mis acciones no estaban tan correctas como yo creía. O nos damos cuenta muchas veces de que mis acciones, todo el daño que estaban haciendo a todo mi entorno, mi familia, mis amistades, mi trabajo, mi persona misma. Y entonces vemos, ¿verdad? Que cómo esa parte en nosotros es sensibilizada nuevamente. Y entonces hay una aceptación en nosotros que hemos fallado a Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 3, que dice, todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno bueno, ¿verdad? A veces creemos que porque según nosotros, ¿verdad? Porque ese es nuestro propio concepto de nosotros. A veces nosotros creemos que yo soy menos malo que mi esposo, o que yo peco menos que mi esposo, pero eso solamente es un pensamiento humano, porque la palabra dice que no hay justo, dice, ni aún uno, ¿verdad? Y que si todos pecamos, porque todos de alguna manera fallamos, todos de alguna manera, ¿verdad? Hemos cometido pecado que ofende a Dios, porque el que no roba miente, el que no miente engaña, el que no engaña comete fraude, el que no, ¿verdad? Tiene el corazón lleno de ira, de enojo, de falta de perdón, de envidia, de tantas cosas que el ser humano experimenta como pecado y que nos llevan, ¿verdad? Todos esos deseos nos llevan a cometer otras acciones. Y claro que de una u otra manera todos le fallamos a Dios y por eso todos necesitamos, ¿verdad? El reconciliarnos con Dios, el restablecer nuevamente esa conexión con Dios. Así como la señal del internet, ¿verdad? Cuando se interrumpe, ya no hay esa buena recepción, ya no hay esa función bien en su televisor o en su teléfono. Pero cuando es reconectada nuevamente esa señal, todo funciona bien, así nosotros, ¿verdad? Nosotros necesitamos volvernos a Dios para que nuestra vida vuelva a tener, ¿verdad? Toda ese buen funcionamiento que Él desea para nosotros. Amén, gloria a Dios. Sí, pedimos a nuestros hermanos que vemos en pantalla, damos gracias a Dios por ellos que están en comunicación con nosotros en esta plataforma y pedimos siempre que comparta la misma. Ponga ahí, toque ese icono de compartir, de share, ahí con una amistad en su página y comparta la palabra de Dios. Siembre la semilla del Evangelio. Así que saludos nuevamente a cada uno de nuestros hermanos en Cristo y en el ministerio. Y para continuar con el tema, fíjese, las excusas, nuestras justificaciones
nuestras, vamos a decirlo de esta manera, nuestras propias ideas, ideologías, que nosotros mismos es como que nos hacemos la pregunta y luego también nos la contestamos. Pero cuando miramos la Escritura, continuando con el sentir y la enseñanza de mi compañera, fíjese, solamente habían dos personas al principio que pudieron comunicarse con el Señor y Dios caminaba con ellos en ese huerto. Había una relación, pero por causa de la desobediencia se perdió esa relación. Ya no había ese contacto. Dios dejó de comunicarse con el hombre, de hablar con el hombre. Ya vemos cómo la descendencia de ellos, según fue creciendo, fue aumentándose esa desobediencia, entró la violencia. Caín mató a su hermano y a través de esa violencia comenzamos a ver en la palabra un crecimiento de cómo el hombre se fue apartando de Dios cada día más y cómo su mente se fue corrompiendo aún más y más. Entonces sabemos que aunque le hablamos a una persona de Dios, de que es real, de que su amor, de su bondad, de su misericordia, de que Dios le quiere salvar su alma del infierno y de la muerte, pues siempre, ¿verdad?, respondemos prácticamente de la misma manera. Pero ¿cómo tú sabes que es cierto? ¿Cómo tú crees que Dios es real? Porque tú me predicas un evangelio o una salvación si nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Porque solamente se predica el evangelio. Muchos dicen, pues yo no lo creo, yo no lo acepto, ¿ves? Porque la relación con Dios se fue extinguiendo cada día más y más y más, hasta el punto donde vemos ya en el capítulo 7 totalmente una civilización entregada en sus placeres, entregadas en sus deleites. Y Noé estuvo predicando ese mensaje por 120 años de que venía un diluvio, de que Dios iba a llevar a cabo juicio y todo el mundo viviendo la vida como les placía. Porque nadie tenía una relación con Dios. Pues entonces, ¿qué Dios? ¿De quién tú me hablas? Porque yo tengo que creer que Dios va a mandar un diluvio. Yo no sé ni quién es Dios, ¿verdad? No creen el mensaje, no creen a la palabra. Vemos más adelante cómo ese pecado siguió en aumento luego del diluvio y vemos como una generación, una completa ciudades por sus perversiones, vamos a decirlo así como dice la palabra, pervertidas por perversiones sexuales, ¿verdad? Se entregaron a todo tipo de lascivia, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, y les llegó también, ¿verdad?, el momento en que Dios dijo, pues tengo que llevar a cabo mi juicio, ¿verdad? Y el hombre así ha sido a través de una generación a otra, ¿verdad? Es como que bueno, si yo no creo en Dios, eso me justifica para yo vivir a mi manera, ser el Dios de mi vida, llevar a cabo mis placeres, creer como yo deseo y lo que yo creo es la verdad y nadie me puede sacar de ella. Pero fíjese, a través de todos estos versos bíblicos que hemos mencionado, solamente algunos en el libro de Génesis, vemos como la palabra de Dios se ha ido cumpliendo paso por paso. Y aunque los hombres niegan la existencia de Dios, niegan el poder de Dios, niegan la autoridad de Dios, vemos como en la mañana el aire que respiramos, el sol que alumbra nuestro ser, el agua que tomamos que nos refresca y quita nuestra sed, los árboles, la naturaleza, vemos en la noche las estrellas, ¿verdad? Esa luna, ¿verdad? Eso no se creó por sí mismo. Y el que crea que esto fue un accidente, un Big Bang, está verdaderamente bien confundido, como que algo tan perfecto pueda ser originado de la nada. Dios es real y Dios no quiere que nadie perezca. Y ese Romanos 3:23, como mencionó mi compañera, porque todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Es una necesidad individual de cada ser humano enfrentar esta verdad de que Dios le está llamando y tomar una decisión de servirle
o de rechazarle. Sí, Dios nos creó con libertad, dirán algunos. Pues ¿por qué entonces ahora me la quiere quitar? Mire, Dios no le quiere quitar la libertad que Él le dio. Dios lo que quiere eliminar es el pecado que por la desobediencia entró en nuestras vidas. Ese pecado que ahora nos deleitamos porque no queremos aceptar que es malo, que es en contra de la ley de Dios. Eso es lo que Dios quiere eliminar de nuestras vidas. Porque igual como le dijo a Nicodemo, Él nos dice a través de ese mismo mensaje a cada uno de nosotros que el que no naciere de nuevo no entrará al reino de Dios, no verá el reino de Dios. Y esta es una gran verdad. El que se, vamos a decirlo así, se recuesta en sus propios ideales y en sus propios pensamientos y en sus propias obras, no va a llegar muy lejos, porque cuando la vida termine, y mire, la vida termina en algún momento, algunos antes y otros luego, pero todo ser humano, la Biblia habla con claridad y dice que es de Dios, creación de Dios, es la decisión de Dios que el hombre nazca, crezca, muera y luego el juicio, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer el día del juicio si ya no tenemos autoridad, ya no tenemos el poder? Estaríamos nuestra arma, ¿verdad?, delante de Dios sin un cuerpo, ¿verdad? Porque en vida ya terminó ese periodo, ya terminó la oportunidad de en vida reconocer y aceptar al Señor como nuestro Salvador. La palabra de Dios dice en Juan, vamos a ponerlo aquí, 14, fíjese, qué bonita es la palabra del Señor, nos dice algo tan lindo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es importante, quédate esto en la mente, en tu corazón. Nadie, aquí está diciendo toda la humanidad, todo ser humano que quiera llegar al reino de los cielos, Jesucristo dice, yo soy el camino para que llegues a Él. Yo soy la vida para que la disfrutes también. Pero nadie llega al Padre, nadie llegará al reino de Dios si no es por Él, si no es por Cristo. Lo que hace a Cristo exclusivo, único. No podemos, aunque busquemos, encontrar en la raza humana ninguna persona que pueda declararse único, exclusivo, como que en Él hay salvación. Y aunque hay una persona que se atreva a decir que hay una persona que tiene vivió en una buena forma, en amor, en bondad, en misericordia, no puede prometer vida, porque muéstrenos a alguien que pueda testificar que murió y resucitó entre los muertos para dar vida. Nadie. Todos los hombres sabios, todos los hombres y líderes que han habido anteriormente en nuestras vidas, en la historia del ser humano, que hayan tenido algún valor, que hayan tenido algún privilegio de ser algo, ninguno pueden ofrecer vida eterna porque aún están bajo tierra. Ahora, Cristo, ¿por qué sabemos que Cristo es el Salvador? Primero, porque Dios lo dio a través de su palabra profetizado, a través de profetas, a través de hombres que Él estableció, que Él escogió para que dieran ese mensaje, como el profeta Isaías. Y en el capítulo 52 del profeta Isaías podemos leer cómo Dios determinó que su unigénito Hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es que Él se entregó? ¿Cómo fue que Dios dio a Jesús al mundo para que el mundo fuera salvo por Él? En sufrimiento, a través de castigo, de padecimiento. Jesucristo nació de una virgen. ¿Okay? Mateo, Marcos, Lucas, así lo testifican. Léelo. Nació de una virgen. Fue concedido del Espíritu Santo. No hubo obra de ser humano, de hombre en Él. Fue de una mujer virgen que el Espíritu Santo, ¿verdad?, por obra de Dios, quedó embarazada y Jesucristo nació para salvar la humanidad. Su nombre fue dado Emmanuel, Cristo con nosotros.
Jesucristo es el Mesías prometido, aquel que prometió Dios a través del profeta que sería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Él. Y vemos que Jesucristo a su tiempo, porque no podemos entrar en todos los versos, ¿verdad?, de la palabra, en toda la enseñanza, a su tiempo padeció por el pecado de cada uno de nosotros. Murió en una cruz para padecer, para sufrir, llevando nuestra maldad, nuestra desobediencia, nuestra soberbia en un madero, y padeció todo el dolor que nosotros merecíamos. Y luego de su muerte, al tercer día resucitó de entre los muertos y caminó entre los hombres. Y hay testigos visuales que caminaron con Jesús, no solamente los discípulos, que caminaron con Jesús, y antes de ser exaltado en gloria, de subir al reino y sentarse a la derecha de Dios, le dio a los hombres autoridad para predicar este evangelio a toda criatura. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros somos el fruto hoy en día de ese mensaje que comenzó más de 2000 años atrás en Jerusalén a través de los apóstoles, que luego de caminar con Jesús como discípulos y ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar el evangelio para salvación de todo aquel que lo recibiera. Dice la palabra de Dios, yo dando algunos versos, ¿verdad?, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Mencionó mi esposa, Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18, dice así: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? A veces, ¿cuánto nos entregamos a nuestra propia justicia? Yo soy bueno, yo ayudo, yo vivo mi vida sirviendo a mi familia, yo no le hago mal a nadie, yo lo que me doy es mi traguito, y aún personas que no toman ningún tipo de alcohol, ¿verdad?, que no quieren aceptar que en alguna manera, en algún momento, violaron la ley de Dios, porque está claro, establecido en la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. ¿Ve? No hay un hombre que pueda declararse justo y sin pecado, solamente Jesucristo. Y antes de nosotros entregar la parte y comentar rápidamente lo que nos queda, yo voy a pasar la parte a mi compañera. Dice en Marcos 26, dice: el que creyere, dice, y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no, será condenado. ¿Verdad? Es muy importante el creer. Si creyeres en tu corazón, dice la palabra, que Jesucristo se levantó de los muertos, ¿verdad? Es necesario creer, ¿verdad? Porque cuando empezamos a cuestionar, es como esa barrera que nunca se derriba, ¿verdad? Es por fe, dice la palabra, es por fe, el creer es por fe. ¿Y qué podemos decirle? Pues eso, ¿verdad? Que venga a los pies de Cristo, ¿verdad? Que le reconozca como Jesús, como su Salvador. Y que si en usted hubiere duda, incertidumbre, pues también que le pida a Él, ¿verdad? Porque la palabra dice que el que a Él clama, Dios le responde, ¿verdad? El que a Él le pide ayuda, Dios responde. Y Dios es fiel y justo, dice la palabra, para perdonarnos todos nuestros pecados, cual fuera, mire, cual fuera. Dice ahí mismo en Romanos 3, por cuanto todos pecamos, dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y que en su amor nuestro Señor Jesucristo, dice, pasó por alto nuestros pecados. ¿Sabe? No hay pecado tan grande humanamente cometido que Él no pueda perdonar. Hay gente que dice, no, es que lo que yo hice no tiene perdón de Dios. No, esa es una mentira de Satanás que pone en la mente del ser humano, que cree que no merece el perdón de Dios. Pero la realidad es que ante Dios no hay pecado ni grande ni pequeño. Mire,
El perdón de Dios no se mide por el pecado que usted crea su tamaño, no. La palabra dice, pecado es pecado y todos los pecados, todos, han sido perdonados, ¿verdad? Por muy grave que usted crea que fue su falta, por muy grave que usted piense que no hay perdón para ello, no crea esa mentira. El Señor siempre está con los brazos abiertos. Él siempre pide, dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón, y Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Amén, amén. Antes de cerrar, quiero darte unos versos bíblicos para que se queden en tu corazón y en tu mente. ¿Por qué te pedimos en esta noche que vengas a Cristo y le recibas como tu Salvador personal? Yo te puedo dar a ti miles de razones. Principalmente, ¿cuántos pecados puede cometer la persona a través de su vida? ¿Cuántas decisiones erróneas? ¿Cómo ofendemos con nuestra boca? A veces, aunque no queramos hacer daño a alguna situación en que nos incomodamos, de la manera en que reaccionamos, de la manera en que expresamos nuestro sentir. ¿Cuántas veces exageramos la verdad de un evento porque queremos que alguien escuche nuestro clamor o escuche nuestra parte o tome nuestro lado, ¿verdad? De que yo tengo la razón, de que no es mi culpa y es la de mi prójimo, ¿verdad? Y cómo exageramos las verdades. Hablamos diferente para expresar lo que la persona nos ha dicho o lo que ha hecho en ese momento, ¿verdad? Porque ha habido un desacuerdo, una disputa entre dos personas. Yo conozco personas que me han hablado, que me dicen, no, que esto pasó, y luego están alzando la voz y digo, espérate, pero en verdad si alguien me habla de esa manera, yo también me voy a sentir ofendido. Pero es que en el momento, ¿verdad?, que tenemos eso en nuestro corazón, sea enojo, molestia, ¿verdad?, sea por alguna razón cualquiera que haya sido, como que nuestros sentimientos, nuestras emociones se elevan y toman control de nosotros, la carne, el hombre pecador, lo que está dentro de nosotros que no queremos reconocer, que por la desobediencia del hombre ahora todos nacemos con ella, es parte de nuestro ADN, ¿verdad? Nos excitamos y presentamos el daño que se nos ha hecho como si fuera un crimen muchas veces, como si fuera una maldad, como si fuera un acto de violencia porque no compartimos los mismos ideales, ¿verdad? ¿Cuántas personas, verdad, entran en la murmuración o en la difamación o hablan un engaño o llevan a cabo una mentira porque están molestos, porque están enojados, simplemente porque alguien les habló también alguna verdad? ¿Ve? Porque no todo lo que nos dicen es mentira. Hay personas que no podemos recibir una exhortación positiva y lo tomamos como que es un ataque al carácter nuestro, ¿verdad? Y alguien nos quiere corregir para que vivamos una vida mejor, pero nos sentimos molestos porque nos están diciendo, oh, me quieren decir cómo vivir, me están dictando mi vida. No, es que estamos llamados de parte de Dios a vivir una vida honesta, santa, de virtud, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos llama al arrepentimiento para que a través de su Espíritu implantar nuevamente esa semilla en nosotros, a Jesucristo, el que se crucificó, el que fue muerto en un madero y resucitó de entre los muertos, crezca en nosotros, hacernos nueva criatura para que volvamos a tener esa relación y seamos hijos de Dios, como los primeros versos que hablamos en el comienzo del tema. Jesucristo, dice la palabra en primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pedro en el libro de los Hechos, Pedro ese que lo traicionó, que lo negó, que se fue corriendo y dejó a Jesucristo también atrás luego de cortar la oreja de uno de los siervos de los sacerdotes que lo habían mandado a arrestar, dice, enfrentando a esos religiosos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En resumen, no hay otra salvación, no hay otro camino,
no hay otra resurrección si no es a través de Cristo. Y esta noche te llamamos. Yo sé que el Señor te está llamando porque Él no quiere la muerte de nadie, sino de que todos sean salvos, vengan al arrepentimiento, ven a Cristo, recibe al Señor. Arrepiéntete de tu pecado, de toda tu maldad, y sé lavado con la sangre de Cristo para salvación de tu alma y vida eterna. Paso la palabra. Amén, pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Siempre a través de la semana, a través de los días, hay hermanos que se acercan a pedirnos oraciones. Amén, gracias, amados. Dios conoce la necesidad de cada uno, ¿verdad? Dios sabe qué situación están viviendo. Y dice el libro de los Salmos, ¿verdad? Que Él inclina, dice, su oído al clamor de nuestra oración. Y por eso nos acercamos confiadamente, ¿verdad? Porque sabemos que Él nos escucha, ¿verdad? Sabemos que es un Dios real, sabemos que es un Dios de poder, sabemos que es un Dios de milagro, sabemos que es un Dios, ¿verdad? Que si nos acercamos a Él, Él está dispuesto a socorrernos. Amén. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias, Dios eterno, por este momento, este tiempo, Señor. Tú conoces la necesidad, Señor, de cada vida, Padre celestial. Tú conoces, Padre lindo, aquel que tal vez está pasando por un momento, Señor, difícil, sea enfermedad, Señor, sea alguna situación espiritual, sea alguna situación financiera, Dios eterno, familiar. Solamente tú sabes qué momento viven tus hijos, Padre. Pero podemos confiar, Señor, en ti, que tú has prometido estar con nosotros todos los días, dice tu palabra, que en el mundo tendríamos aflicciones, Padre, pero que confiemos en ti, porque tú has vencido al mundo, Señor amado. Sabemos que tú eres el único que nos da las fuerzas, sabemos que tú eres el único, Padre, que nos capacitas de día en día, Señor. Sabemos que tú eres el único, Señor, que aún en nuestros momentos difíciles, Padre mío, podemos experimentar el gozo, tu presencia, tu fortaleza, Señor amado. Te damos gracias, Padre, porque aún en momentos de luto, Señor, sabemos que tú pones gozo en nosotros, Padre celestial. Gracias por ello, Señor amado, porque sabemos que clamamos a un Dios vivo, Señor, que siempre está presto para ayudarnos, Padre. Te damos gracias, Dios eterno. Te ponemos las diferentes peticiones en tus manos, Señor. Tú eres el único, todopoderoso, Señor, para traer una respuesta, Señor, para traer soluciones, Padre lindo, y aún para traer aceptación, Dios, cual fuera la respuesta, Señor amado. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. A nuestros hermanos, recuerden, entren al YouTube, aquellos que deseen también transmitir, ¿verdad? A compartir de esos mensajes, ¿verdad? Pueden entrar al YouTube, ¿verdad? Ministerio, La Mesa Redonda, Pastor Valentín Reyes, amén, y pueden encontrar de nuestros estudios y predicaciones que hemos llevado a través de estos últimos tiempos en el ministerio. También les exhortamos, ¿verdad? A usted a través de esta plataforma de Facebook, comuníquese con nosotros. Nosotros somos un ministerio cristocéntrico, mi compañera y este servidor. Nosotros solo presentamos la salvación a través de Cristo, ¿verdad? No cobramos finanzas. Nosotros, donde quiera que nos invitan, donde quiera que vamos a bendecir al pueblo. No llevamos sobres con nosotros, no llevamos ningún espíritu de pedir o de crear finanzas. Así que nuestros hermanos, ¿verdad? Aquellos que deseen en algún momento tenernos en medio de ustedes, solamente comuníquense a través de este medio, mándenos un mensaje, nos comunicamos y podemos así serles también de bendición a cada uno de ustedes. Pero sobre todo, no deje de compartir esta plataforma. Y si te estás en alguna manera Dios tocando tu corazón a también llevar esta palabra en alguna manera, mire, solamente busque un día específico, busque una hora, pídale al Señor guianza. Señor, ¿cuál es el mejor día? ¿Cuál sería la mejor hora donde yo pueda también estar en vivo en una plataforma, en el Facebook o en el YouTube, y también sembrar esta palabra? Recuerden nuevamente cómo comenzamos el programa. Cristo está a las puertas.
Cristo en cualquier momento, la trompeta suena y estaremos con el Señor para siempre. Así que nos quedan un par de minutos y por eso los estamos aprovechando. Nuestro hijo no estuvo en nuestra plataforma, pero es que él también estudia y ha estado una semana bastante ocupada este comienzo de semana. Así que lo excusamos también y esperamos que en el próximo programa él pueda también estar con nosotros. Mi compañera estará más en la plataforma también, comenzando hoy. Ella también ha cumplido con sus oficios, ¿verdad? Por la razón que no estaba los lunes, pero ahora está aquí a mi ladito y doy gloria a Dios por ello. Entonces, mire, hermano, estamos agradecidos de cada uno de ustedes, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de nosotros o pertenecemos a un concilio diferente o una denominación diferente, pero en Cristo somos uno. Es solamente una sangre, es solo una sangre y es la de Cristo la que nos une, ¿verdad? Es solamente un sacrificio el que nos lleva a recibir el perdón y es el sacrificio de Cristo. Es solo la resurrección de Cristo, no de nadie más, la que nos une y somos un pueblo, una iglesia con la misma promesa del reino de los cielos. Así que tenemos todo en común, aunque pensemos y somos diferentes en nuestro carácter, porque Dios nos creó a cada uno un individuo diferente, una persona diferente, ¿verdad? Estamos llamados a amarnos unos a otros, a orar unos por otros, así que oremos, amados unos por otros, pónganos en sus oraciones para que esta plataforma crezca. Nosotros siempre buscamos la forma de comunicarnos con ustedes también a través de la semana, ¿verdad? Mándenos su mensaje, pide peticiones. Si tiene alguna petición, déjenos saber, amén, para orar por ella a través de la semana. Miren, nuestros hermanos y familia en México, amén, Dios nos los bendiga. Nuestros hermanos en Cuba, que sabemos que entran a la plataforma, ¿verdad? Dios los bendiga, amén. Nuestros hermanos en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, ¿verdad? En Sudamérica también, nuestros hermanos que se comunican aquí en la nación americana, desde Detroit y otros estados de la nación que sabemos que también a su tiempo se han comunicado con nosotros y han entrado en esta pantalla. Bendecidos sean todos, Dios los bendiga, ¿verdad? Y donde quiera que esté llegando esta palabra a través de esta plataforma, damos la gloria y la honra a Dios. ¿Cuántas almas han llegado a Cristo? No lo sabemos. ¿Cuántas almas han sido sanadas? No lo sabemos. Tampoco pedimos que nos dejen saber. ¿Por qué? Porque en todo, al que debe llevarse la gloria y al que la merece, al que hay que dársela, es al Señor, ¿verdad? Nosotros no llevamos ningún número de cuántas almas hemos alcanzado o servido o cuántas almas han venido a Cristo para llevar un récord. No, nosotros queremos siempre en nuestros corazones y públicamente le damos la gloria al Señor. ¿Alguna otra palabra antes de despedirla, compañera? Amén. Amén. ¿Tú crees que lo he dicho todo? Amén. Amén, hermanos. Miren, el hogar, Dios bendiga a cada matrimonio. Y creo que entonces la semana que viene traeremos algo de eso. Dios bendiga a la familia, no solo el matrimonio, pero la familia. Algo en que podamos traer, ¿verdad? Un arroz con habichuela y tostones y un pedazo de pernil al estilo Puerto Rico, pues traer una comidita de esa a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Así que, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima semana. Una vez más, si estamos en este cuerpo, si no en gloria, celebrando nuestra salvación eterna con nuestro Cristo en la mesa redonda. Así que, adelante y para el cielo. Bendiciones. Amén. Dios me lo bendiga.